bendición y un privilegio poder estar en estas reuniones los lunes por Zoom. Es hermoso poder percibir también la presencia de Dios en cada reunión. Sí. Y bueno, y todas estas clases que usted nos está enseñando de la oración es tan buenísima porque está relacionada justamente con el comunicarse, con el hablar con papá, el tener esa relación íntima con el Señor, es lo que necesitamos y es lo que nos transforma. Nuestra vida es transformada. Así que bueno, vamos a orar. Yo voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos y gracias. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, de un abrazo tuyo, de una caricia. Espíritu Santo de Dios, en esta noche, llénanos con tu presencia, Señor. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, Señor, con tu presencia, Señor. Te pedimos por nuestro pastor, Señor, bendícelo, sánalo, lo declaramos sano en el nombre de Jesús, Señor. Usa la vida de tu hijo, Señor, de nuestro pastor, que va a estar dando la palabra, nos va a estar enseñando en esta noche una palabra poderosa que nosotros, la iglesia, necesitamos, Padre. Señor, prepara cada corazón, Señor, para recibir tu palabra y tu bendición, Padre. Y te damos gracias de antemano, Señor, porque en esta noche, Señor, vamos a salir y vamos a estar totalmente bendecidos y llenos de tu presencia. Gracias te damos, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Daniel. Vamos a ir a la lectura de la palabra. Recuerden que estamos en el libro de Mateo. Acá tenemos la Biblia. En el capítulo 6 vamos a estar leyendo desde el versículo 5 en adelante. Reitero, por si no me escucharon, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas porque lo estamos necesitando, Señor. Sabemos que tu palabra es el alimento espiritual para el crecimiento de nuestras vidas espirituales y también para crecer en la fe o robustecernos en la fe. Por eso también tomamos la autoridad que nos delegaste y reprendemos toda fuerza del mal que opere en el radio de influencia donde está nuestra casa, para que todos esos espíritus inmundos queden inoperantes en el mismo nombre del Señor Jesucristo. Y en el mismo nombre del Señor Jesús, atamos el hombre fuerte de la ciudad, que corresponde a cada familia, y en el mismo nombre del Señor Jesús también se rompe toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas en la cruz del Calvario. Y en el mismo nombre de Jesús se rompe toda atadura espiritual, toda cadena espiritual, toda ligadura espiritual. En el nombre de Jesús se rompe ahora, declarándonos libres de todas estas opresiones, declarándonos libres de angustia, de tristeza,
de raíces de amargura, Señor, quítalas en el nombre de Jesús, para que con toda libertad, Señor, en esta noche podamos nosotros disfrutar de tu palabra. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana que ya está reunida y por aquellos que se están por reunir, que en cualquier momento entrarán en contacto. Señor, sean muy bendecidos todos, cada hogar, cada casa, cada familia, cada persona sea bendecida por ti, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Qué bueno. Bueno, no sé si sabías, estamos en tiempos de pandemia. Es una chocolate por la noticia, ¿no es cierto? Muchas veces lo dije, ¿no? A veces digo, qué bueno sería que esto sea una pesadilla nada más, que cualquier momento me despierte y fue un sueño pesado, ¿no? Pero creo que a muchos le ha pasado lo mismo y hasta han deseado que fuera nada más que una pesadilla. Pero no, es una realidad que vive el mundo entero, ¿no? Por eso, ¿te acordás que una vez hablamos pandemia? Lo que significa es una palabra griega también, pan, que quiere decir todo, demia o demo, o como viene de, por ejemplo, democracia, ¿no? Gobierno del pueblo. Nosotros tenemos todo el pueblo, es decir, lo que se refiere a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Y algunos creen, estos estudiosos de la lengua hispana, ¿no? o española, algunos creen que la palabra pan que le pusieron al principio, que en este caso viene del griego, y que significa todo, probablemente también tenga alguna razón, algo que ver con un semidios que tenían los griegos, que vivía en el bosque y que se llamaba Pan justamente, y que era un dios, un semidios, que lo que le gustaba era aterrorizar a los seres humanos, ¿no? Era como su trabajo, ¿no? Aterrorizar a los seres humanos. Algunos piensan que tal vez hay una relación, porque, por supuesto, esta pandemia aterroriza, esta pandemia agota, cansa, fatiga, nos estresa, nos enferma. Es una situación inédita para todos nosotros, sobre todo para esta generación que nos toca vivir en este tiempo, porque nunca hemos experimentado algo similar. Ninguno de nosotros que estamos ahora con vida, no importa la edad que tengamos, nunca hemos experimentado semejante epidemia, que en realidad es más que epidemia, por eso es pandemia, porque abarca a todo el mundo. Y eso a veces uno hasta creo que le cuesta o tener presente la dimensión de cómo llegó esta enfermedad y cómo trabajan los científicos y los médicos a contrarreloj para poder buscar una salida, ¿no? Los gobiernos del mundo con sus políticas y sus ideologías de un lado y del otro tratan de quizás desacreditarse uno con el otro, porque quizás no están dando los resultados que habrían deseado cada político, que hay que reconocer, más allá si somos simpatizantes o no de los políticos, pobres los políticos también, porque la están pasando mal. Es muy difícil para ellos tener semejante responsabilidad y buscarle una salida a toda esta situación. Y vivimos como en una guerra, donde se escuchan los partes de guerra, que son los fallecidos y los internados y las personas que están en tratamiento. Todos los días nosotros escuchamos estas cosas y parece que un poco la hemos internalizado porque ya casi no nos afecta. Al principio nos asustaba un poco, pero ahora, bueno, es como que ya está. Sabemos que van a pasar el informe de los fallecidos, el informe de los que están en las camas de terapia intensiva, nos van a informar cuántos están en las otras camas donde el virus, digamos, fue leve en sus vidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es este tiempo que nos toca vivir. Y es un tiempo que, hermanos, honestamente, es un tiempo para buscar a Dios. Vamos a partir de esa base. Es un tiempo para buscar a Dios. Si le preguntáramos a Jesús qué tiempo nos toca vivir, Él diría, como dice en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Él dice ahí que estos son principios de dolores. No son, por supuesto,
son tribulaciones tremendas que nos toca vivir, pero no es la gran tribulación. No son los juicios grandes que vendrán en el periodo de los 7 años de la gran tribulación. No, eso no es. No lo asocien con nada de eso. Y todo lo que se habla acerca de una marca que por ahí hasta pondrán ¿cómo se llama? En la vacuna, y que todo esto es el anticristo. El anticristo está, el espíritu, el anticristo, ya lo dice Juan, hace 2000 años atrás prácticamente, estaba diciendo de que el anticristo ya está presente, el espíritu del anticristo. Pero no está el anticristo propiamente dicho todavía instalado en el gobierno. Capaz que ya está viviendo, pero no sabemos nosotros nada de eso. Podemos por ahí percibir quién podría ser, pero todavía no está gobernando. Todavía no hay un gobierno, digamos, un global, como se le llama, donde se instale todos estos pensamientos que habla la Sagrada Escritura acerca de un nuevo orden, donde se utilizará una marca, donde habrá, digamos, nuevos parámetros para la economía, nuevos parámetros para la política. Bueno, todo muy nuevo, todo. Eso va a suceder en el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Para ese momento, para el momento, ¿cuándo es el momento cero de la gran tribulación? Y bueno, el momento cero es un poco después de que la iglesia haya sido arrebatada. La iglesia primero es arrebatada. Por eso nosotros no vamos a vivir esa etapa de los 7 años de la gran tribulación. Pero como muchas veces he dicho, el periodo de la gran tribulación, eso sí que son juicios severos. Lo que vemos ahora, como dice Jesús, en los principios de dolores, esto diría un comentarista bíblico, son como juego de niños, esta pandemia es como un juego de niños, con las epidemias y las pandemias que va a poder ocurrir durante el periodo de la gran tribulación, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que a nosotros lo que nos tiene que despertar es la comunión con Dios. Es decir, tenemos que despertarnos para tener comunión con Dios. Es lo mejor que podemos hacer, es lo más sabio que nosotros podemos hacer, es tener comunión con Dios. Las directivas vienen del Señor. Por supuesto, su palabra es la que nos guía, es digamos, nuestra brújula, ¿no es cierto? A través de ella nosotros sabemos en qué tiempo estamos, cómo nos manejamos. Por eso yo les comentaba esto, porque hay tantas versiones. Pero bueno, la Biblia dice, Jesús mismo dijo, ¿no? Cuando hablaba de las pestes, cuando hablaba de las guerras, cuando hablaba de la hambruna, cuando hablaba de los terremotos, cuando hablaba de los falsos cristos, cuando hablaba de todas estas cosas, él dijo, es principio de dolores. Este es el tiempo. Y esta es una pandemia que pertenece al principio de dolores. No perdamos la mirada, el enfoque principal, que todavía estamos en el periodo de la gracia, ¿no? La era de la iglesia. No salimos de la era de la iglesia. Todavía estamos en la era de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar la era de la iglesia? Cuando la iglesia es arrebatada, ¿no? Cuando es arrebatada, entonces sí, ahí ya se termina el periodo de la iglesia. Por eso, mientras estamos en la era de la gracia, tengamos paz. Lo que sí tenemos que orar, ¿no? Porque Pablo habla, insta muchísimo Pablo a que oremos, ¿no? Orar, porque, bueno, porque por los tiempos que nos tocan vivir, entonces es muy importante que nosotros estemos orando, ¿no? Por eso la oración es fundamental. Como tenemos el honor, honestamente, el honor, para mí es un gran honor, de que se unieron a la iglesia nuevos hijos de Dios e hijas de Dios que son, digamos, recién nacidos espirituales. Viene bien que nosotros hablemos qué es orar, ¿no es cierto? ¿Cómo orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿No? Es muy importante esto. Y a nosotros los que ya tenemos años en el camino del Señor, también nos viene bien, ¿no? Refrescar en nuestro corazón y nuestra mente la razón de la oración. ¿Por qué tenemos que orar? ¿No? Bueno,
yo ya les decía, tenemos que orar porque la oración representa la comunión con Dios, ¿no? Es decir, tener comunión con Dios se logra a través de la oración. Por eso es muy importante la oración. Es decir, para que uno esté en sintonía con Dios, tenemos que orar. Esa es la verdad. Es decir, a orar, si vos querés, en términos más sencillos, es conversar con Dios. Y una conversación es de a dos, ¿no? Es de a dos. Me acuerdo en cierta oportunidad, un jovencito que estudiaba en el seminario bíblico, un seminario como el seminario Río de la Plata, que son seminarios donde el estudiante convive con los otros estudiantes, digamos, se interna la persona para estudiar, está dentro del programa porque tiene que también es evaluado en la convivencia, cómo convive con los otros estudiantes, cómo interactúa, se visualiza rápidamente cómo es su temperamento, su carácter, si ha madurado, si está preparado para el ministerio, ¿no? Es una parte de la evaluación, inclusive hasta la forma como los alimentan. Los alimentos, si bien está balanceado por un médico siempre, un médico nutricionista que siempre lleva el control para saber si los estudiantes están alimentándose adecuadamente, sin embargo también hay algunas trampitas, hasta no sé ahora, pero en otros tiempos, hasta había trampitas en la alimentación como para probar la paciencia, ¿no es cierto? Y la adaptación que podría tener un ministro, ¿no? Sobre todo si va a ser un misionero, ¿no? Tiene que adaptarse a las circunstancias. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la licenciatura en teología, vino el profesor de las misiones y trajo un frasco, ¿no es cierto? Un frasco, digamos, transparente, ¿no? Y adentro estaba lleno de gusanos gordos, ¿no? Que se movían. Dice, ¿cuántos de ustedes, dijo, quieren ser misioneros? Bueno, yo ya la tengo clara, yo siempre quise ser, ya era pastor y quería seguir siendo pastor. Así que no levanté la mano, misionero. No, no es que sea malo, al contrario, yo admiro a los misioneros, son unos campeones. Misioneros y misioneras en el mundo, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Entonces, unos hermanos levantaron la mano. Dice, bueno, los que levantaron la mano, si van a ser misioneros, hagan la prueba. Esto que yo traje es un alimento, me nombró el país, era un país africano, que ahora no recuerdo el nombre, y dijo, bueno, si alguno quiere ser misionero, a ver si está preparado, venga y cómase un gusanito de esto, ¿no? Y bueno, mientras tanto, yo me como uno para que ustedes vean cómo me he adaptado. Y un gusanito vivo que se movía, se lo comió delante de todos nosotros. A mí casi me descompone, porque era un gusano para mí asqueroso, ¿no es cierto? Pero bueno, se nota que para los nativos de ese lugar era algo delicioso, lleno de proteínas y vitaminas y, quién sabe, un buen alimento, ¿no? Pero yo dije, pase nomás, no soy misionero, soy pastor, siempre voy a comer lo mismo ahí donde vivo. No, no me interesaba, ¿no? Pero realmente hubo hermanos que pasaron allí digamos, al escritorio del profesor y metieron la mano y algunos se comieron hasta 2 o 3 gusanos. También, capaz que estaban un poquito con apetito, pero, hermano, no es fácil, ¿no es cierto? La adaptación, ¿no? La adaptación. Entonces, no sé por qué me fui por acá, por las ramas, pero nosotros tenemos que prepararnos para este tiempo. Y la oración es la forma como nosotros podemos tener la sintonía con Dios y escuchar sus directivas, ¿no? Escuchar las directivas de Dios. Tenemos la palabra, decíamos recién, que a través de ella es como la brújula que nosotros vamos siendo guiados por el Señor para no extraviarnos y saber cómo reaccionar frente a las circunstancias de la vida, ¿no? Y nosotros, gracias a Dios, por lo menos hasta donde yo veo, sobre todo en nuestra congregación, yo felicito a todos los hermanos porque veo que han tenido la mayoría una capacidad de adaptación en este tiempo espectacular, ¿no? Que a veces no pasa con todos, no pasa con todos. Yo tengo pastores amigos que algunos están orando muchísimo porque en su congregación, en algunos casos, se han deprimido mucho las personas,
algunos ya ni siquiera o perdieron el deseo de congregarse. Y bueno, todas esas cosas que por supuesto un pastor se entristece. Pero lo más grave también es que a veces los pastores también pasan por etapas depresivas, ¿no es cierto?, donde se sienten angustiados por esta situación, ¿no? Claro, a todos nos puede tocar un poco porque somos humanos, es inevitable, ¿no? Como yo te decía hace un ratito, yo si es por mí, ojalá sea nada más que un sueño y que mañana cuando me despierte les cuente a ustedes lo que soñé, ¿no? Este, pero no, es una realidad y Dios nos ayuda a adaptarnos a este tiempo. Y la palabra del Señor nos va guiando. Y las cosas que dice la Sagrada Escritura es de que estemos en comunión con Dios. La comunión con Dios es orar. Ahora me acordé. Estábamos hablando de un muchacho que estaba estudiando en el Instituto Bíblico y que él iba todas las mañanas, ¿no?, a orar. Todas las mañanas a orar. El primer año lo hizo así. Todo el primer año hizo tiempo en oración. Cuando llegó el segundo año, volvió a hacer lo mismo. Todas las mañanas, bien temprano, tipo 6 de la mañana, iba a la capilla del Instituto Bíblico y se ponía a orar. Y un día, él estaba orando y paró de orar. Paró de orar, ¿no? ¿Por qué paró de orar? Porque él dijo: Señor, yo estoy tratando de tener comunión con vos. Te hago preguntas, quiero sentir tu presencia y no pasa nada, no pasa nada. Entonces él dijo: yo hoy voy a dejar de estudiar en el Instituto Bíblico porque no veo el propósito tuyo en mi vida. Yo estoy perdiendo el tiempo acá, tendría que trabajar secularmente, ganarme sustento, para un futuro mío, quizás me case mañana o pasado y yo tengo que prepararme y estoy perdiendo el tiempo acá en el seminario. Y después de decir todas estas cosas, ese se quebrantó como por la gran frustración que sentía y se puso a llorar, ¿no?, en el altar. Y lloraba amargamente. Pero de pronto el Espíritu Santo le habla en su corazón. Le dice: hijo, yo siempre quise hablar con vos, pero siempre hablabas vos y no me dejabas hablar a mí. Tremendo, ¿no? Siempre hablaste vos y no me dejabas hablar a mí. Por eso yo te digo que la oración es una conversación. Y una conversación es entre dos. Entonces, por eso Jesús decía al principio, ¿no?, dando indicaciones a los seguidores de él, de que no hagan como los gentiles, que eran pura palabrería, porque pensaban que de esa manera los dioses paganos los iban a escuchar. No hagan esto con el Dios verdadero. No hagan esto con el Dios que nosotros tenemos. No, porque Él sabe de las cosas que nosotros necesitamos antes que se la pidamos, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es lindo hacer silencios también en tiempos de oración para escuchar su voz. Su voz no va a ser audible a los oídos naturales, pero va a ser en el alma, en el interior. Por supuesto que va a traducir en un pensamiento, ¿no? Bíblicamente se interpreta que hay 3 tipos de pensamientos que llegan a nuestra mente, ¿no? Los pensamientos propios que nosotros elaboramos, los pensamientos que vienen de Satanás como dardos de fuego y los pensamientos que vienen de Dios, ¿no? Nosotros tenemos que esperar que vengan esos pensamientos que vienen de Dios. Y Dios seguro va a querer hablarnos a nuestro corazón. Y si vos interpretás de que Dios te ha estado hablando, y aún si te surgen dudas, no estoy muy seguro, pero siento como que hay paz en mi corazón cuando recuerdo esa interpretación que yo estoy teniendo acerca de estos pensamientos y que me doy cuenta que Dios habló a mi vida. Bueno, genial, podés pedir al Señor también confirmación. Y Dios lo va a hacer, va a usar algún hermano, una hermana, un predicador, tu propio pastor, no sé, la circunstancia, una persona inconversa, hasta un animal, ¿no?
como en la Biblia, habló un burro, si es necesario va a hablar un burro, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Por eso el cristiano tiene que estar siempre hablando en criollo con las antenas paradas a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Por eso Jesús, viendo esa necesidad en las personas y la necesidad de tener esa comunión con Dios, les enseñó a orar. Les enseñó a orar. Y yo les decía la vez pasada que nosotros hemos leído al principio cuando dice eh, Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro. Esta comunión vincular que existe entre nosotros y Dios, entre vos y Dios, Dios y vos, ¿no? Vos sos hijo o hija de Dios y Dios es tu Padre y tenés comunión con el Padre, ¿no? Y la comunión con el Padre no es una comunión común, es una comunión especial, porque es una comunión vincular. Es una comunión que tenés con el Padre de los padres, el Padre eterno, con el Creador, el que te formó en el vientre de tu madre, el que te dio el hálito de vida, el que te diseñó antes de la conformación del universo, antes de la conformación del tiempo. Él te formó, Él te diseñó, Él te pensó, a vos y a mí. Nos pensó Dios. Entonces tenemos un estrecho vínculo. Es decir, y yo la vez pasada te decía, cada vez que vamos a orar, lo correcto es que nos dirijamos al Padre. Y te dije, dejé una pregunta en el aire. ¿Y cuál es el rol de Jesucristo? ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo en la oración? ¿Cuál es el rol? Bueno, es muy sencillo. Nosotros oramos al Padre, ¿no es cierto? Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Siempre, cuando terminás la oración o durante la oración, si lo querés decir, lo haces en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido tal cosa en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo es el que intercede. Él es el que justamente es el que está intercediendo ante el Padre, ¿no es cierto? Es el que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es el que hace la operación, ¿no es cierto?, de regeneración y santificación. Él nos santifica porque nos ayuda a separarnos del pecado, a apartarnos del mal y a consagrarnos a Él. Eso lo hace Dios en nosotros a través de la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos perfecciona, ¿no es cierto? Nos va trabajando. Él es el que hace la buena obra, y la buena obra que Él empezó, Él es fiel para terminarla, ¿no? Entonces, Él es el que nos santifica porque nos vamos despojando del pecado y nos vamos consagrando a Él. Y Él es el que nos da una nueva vida. Por eso es la tarea de regeneración, volver a nacer. Y hemos vuelto a nacer en Cristo. Entonces, esto es maravilloso lo que ocurre a nosotros. Esto es un milagro, por supuesto. Esto tiene que ver netamente con lo espiritual en nuestras vidas. Y ahí está justamente el secreto. Entonces, te dirigís al Padre, lo haces en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, ¿no? Ahí están las tres personas de un mismo Dios, de un solo Dios, en tres personas. Y de esta manera vos te estás dirigiendo al Padre eterno, ¿no? Por eso dice, Padre nuestro. Padre por el vínculo que se establece. Nuestro para no perder conciencia de cuerpo, porque somos su iglesia. Somos la gran familia de Dios. Acordate, somos la gran familia de Dios, ¿no? Vos sos mi hermano y mi hermana en Cristo. Y yo también soy tu hermano en Cristo. Y nosotros somos hermanos en Cristo, ¿no? La palabra que se manejaba en la primera iglesia entre los creyentes era ser hermanos, hermanos en Cristo, ¿no? La palabra cristiano no la pusieron los cristianos, la palabra cristiano la pusieron los que no eran cristianos. Y para identificarnos a nosotros, la palabra cristiano viene de una palabra griega que significa cristito, ¿no? Ahí van los cristitos, ahí van como son todos como Cristo. Fíjate, ahí van los cristitos. ¿No? Y bueno, y ahora somos cristianos a causa de eso, ¿no? Nos llaman cristianos. Nos llamamos también nosotros cristianos porque somos seguidores de Cristo. Ahí está el secreto, ¿no? Y bueno, ahora,
Dios quiere que vos y yo tengamos conciencia, nos dirigimos al Padre, ya lo hablamos esto, no es cualquier persona, sino es el Padre, Padre nuestro, porque nos generó, nos crió, nos formó. Él fue el que dio el hálito de vida en el vientre de nuestra madre. Él es el que nos diseñó con tanta anticipación. Antes de crear el universo, Él ya te diseñó a vos y a mí. Y hemos nacido con propósito. Cada vez que viene uno a la tierra, nace con propósito, solo que el propósito lo empieza a visualizar el día que esa persona recibe a Cristo como su Salvador y pasa a ser hijo de Dios, ¿no? Todo ser que nace es una criatura de Dios, pero cuando reconoce a Cristo pasa a ser hijo de Dios. Entonces, vos y yo que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, somos hijos de Dios. Y si alguno de ustedes se apartó por un tiempo y se alejó de Dios, te voy a decir una cosa que te puede resultar interesante. Nunca perdiste de ser hijo de Dios, hija de Dios. En todo caso, sos un hijo o una hija, ¿no es cierto?, que se apartó, una hija que se perdió, un hijo que se perdió, un hijo pródigo que después volvió, ¿no? Pero ya sos hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos acceso al Padre. Qué bueno. ¿No? Por eso cuando el hijo pródigo regresa arrepentido de sus pecados, ¿quién estaba esperándolo? El Padre. El Padre siempre nos está esperando. Nuestro Padre siempre nos está esperando. Siempre, con los brazos abiertos, siempre está esperándonos a nosotros. Por eso cuando vos orás, cuando yo oro, tomamos conciencia de esa realidad. Somos hijos. Él es nuestro Padre. Y es nuestro, porque no es mío solo, sino que es de Daniel, de Marcelita, ¿no es cierto?, de Laura, de Celia, de cada uno de nosotros, es todos los que estamos, por supuesto, todos los que no estamos acá también, todos los creyentes, todos los hijos de Dios en la faz de la tierra, ¿no es cierto?, son nuestros hermanos en Cristo, hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Yo nunca me olvido cuando estuve en el año 1986 en un encuentro maravilloso que hubo de ministros evangélicos en Holanda, en Ámsterdam, ¿no? Yo fui, gracias a Dios, becado por la Asociación Billy Graham y viajé ese año para Holanda, que vino bien porque después me puse en contacto con mis primos de Alemania y me llevaron a conocer la casa de mi tía en Alemania y conocer parte de la familia de parte de mi padre, ¿no? Cuando fui a Holanda, me acuerdo, había una reunión, porque la mayoría de los evangelistas, ¿no? Era como una conferencia para evangelistas, pero habían pastores, habían misioneros, había ministros de la palabra, ¿no? Maestros, y bueno, era más o menos, no te quiero mentir, pero más de 5.000 personas seguro había, de 170 y pico de países, ¿no? Y me acuerdo que en una de esas digamos, conferencias que se daban, a mí me llamó la atención la primera de ellas, la primera conferencia que hubo, bueno, estábamos todos reunidos, era impresionante para mí, en esa época no se veía tanta gente en una reunión como yo las veía ahí, ¿no? Gente por todos lados, esas tribunas estaban hasta el tope. Nosotros, no sé si porque habíamos llegado un poco más temprano, ¿qué digo nosotros? Porque éramos varios pastores de Argentina, de Uruguay, ¿no es cierto? Que habíamos viajado en el mismo avión. Estábamos en uno de los primeros asientos, ¿no? Estábamos cerquita de la plataforma. Eh, y bueno, vino un ministro de alabanza y empezaron a cantar algunos coros. Teníamos en nuestro, no era ni nada, como un cancionero, teníamos cada uno para cantar las canciones. Entonces el cancionero dijo, el ministro de alabanza dijo, cante cada uno en su idioma. Entonces yo dije, oh, esto se va a transformar como en la Torre de Babel, ¿no? Cada uno en su idioma, dijo él. Bueno, vos no tenés una idea de la presencia de Dios que había ahí. Me acuerdo que se cantaba ese que dice, majestad, majestad. Bueno, no me acuerdo todo pero un precioso coro. Y esas voces que se levantaban, tan bonitas, ¿no? Y al lado mío
había un mandarín con la ropa de mandarín, ¿no? De su país. Y era un mandarín bien alto. Bueno, no sé, casi todos son más altos que yo, pero era bien alto, ¿no? Y entonces me acuerdo que el que ministraba decía, tómense de la mano, hermanos. Y bueno, vos pensás, ¿en qué idioma lo decía? Lo decía en inglés, pero teníamos acá unas cucarachas que nos iban traduciendo lo que decía instantáneamente, ¿no? Entonces nos tomábamos de la mano y después de pronto decía, levanten las manos, porque el que tiene a su lado es su hermano. Y lo miraba y era no grandote, bien moreno, ¿no es cierto? Yo soy hermano de él, pensaba yo. Y quedaba medio colgado yo, ¿no? Porque mi hermano era altísimo. Y eso lo sentí como un anticipo de lo que va a ser el cielo, ¿no? Un lugar donde justamente van a estar de todas las razas, de todos los países, de todo el mundo, ¿no es cierto? Hermanos, eh, hermanos míos y hermanos tuyos, hermanos y hermanas tuyas y tuyos, ¿no es cierto? Que va a ser algo, no tengo forma de imaginarlo, extraordinario, ¿no es cierto?, en los cielos. Pero cuando vamos a orar, Dios quiere que tengamos conciencia de cuerpo, para que no me olvide de mis hermanos, para que no me olvide que pertenezco a la familia de Dios. Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro, no es mío solo. Mira, yo soy hijo único y pienso que todas las cosas son nada más que para mí, ¿no? Pero no, yo aprendí a golpes, como sea, pero aprendí, ¿no es cierto?, a compartir el Espíritu Santo. Vos tenés que ver cómo trabaja en mi vida. A veces cuando me tengo que desprender de algo, es una lucha, ¿no? Y por ahí Dios me muestra y dice, vos tenés que darle a fulano, regalarle tal cosa, me dice el Espíritu Santo. Y ahí estoy luchando, ¿no es cierto?, peleando. Pero bueno, hasta que, claro, se me parte el alma, se me parte el corazón, y es una satisfacción poder compartir las cosas que Dios me ha dado, ¿no? Este, por eso, para los hijos únicos viene bien recordar, Padre nuestro, no es tuyo solo, no es único para vos, es para todos nosotros, es nuestro Padre. Y también sirve para recordar en oración a aquellos que necesitan oración, que pertenecen a nuestra familia, ¿no? Con mi esposa, todas las noches, gracias a Dios, oramos. Soy honesto, a veces estamos medio dormidos, pero oramos y cuando oramos nos acordamos de todos. Es decir, nos acordamos de todos en una oración general, por supuesto, pidiendo al Señor por cada uno de los hermanos que se congregan en la Iglesia Nueva Vida y en sus anexos, ¿no es cierto? Para oramos por ellos, este, para que el Señor los asista con su presencia, para que los guarde, para que el Señor les haga eh, pasar una noche linda, con buenos sueños, con buen descanso, para que el Señor les recupere la fuerza. Después oramos por los que están enfermitos, para que el Señor los sane. Y ahí está, conciencia de cuerpo, ¿no es cierto? Conciencia de cuerpo, orar por los otros, ¿no? Claro, eso es cuando tenemos oraciones específicas, ¿no es cierto? Una oración general, como hacemos con mi señora en la noche, oramos de esta manera, intercediendo por la iglesia, ¿no? Ahora, no vas a hacer eso cuando vas a orar por los alimentos, ¿no es cierto? Imagínate si estás orando por los alimentos y estás orando y te acordás de los hermanos y empezás a orar por cada uno de ellos y después te acordaste de los misioneros del mundo y oraste por los misioneros y oraste por los que les pasan hambre y necesidades. Se te va a enfriar la comida, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay, hay que adaptarse al lugar. Una cosa es una oración privada, una cosa es la oración en familia, otra cosa es una oración de intercesión, otra cosa es orar por algo específico, como es agradecer a Dios por los alimentos, ¿no? Y que, como decíamos la vez pasada, hacerlo bien a conciencia, no como algo mecánico, ¿no? Caemos en lo mecánico, pero tendríamos que frenarnos y decir, no, Dios me está escuchando. O capaz que ni me escucha porque sabe cómo lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces más vale prestar atención en nuestras oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, ¿no? Es decir, si bien Dios está en todos lados, Él tiene un lugar especial donde, digamos, es como sucede, ¿no?
donde está toda su gloria instalada, todo su poder y su gloria, ¿no? Donde están los seres celestes que le acompañan, ¿no? Es el cielo. Acordate que habíamos hablado, según la Sagrada Escritura, identifica 3 cielos, la Sagrada Escritura. El cielo de las aves, el cielo inmediato, ¿no es cierto? El cielo que tiene que ver con nuestra atmósfera, que tiene que ver con la tierra. Por eso cuando habla que en el futuro va a haber nuevos cielos y nueva tierra, se refiere lo más probable, por lo que tampoco podemos ser ahí dogmáticos, pero lo más probable, la mayoría de los intérpretes de la Sagrada Escritura afirman que justamente el primer cielo es el cielo que va a ser cambiado juntamente con la tierra, ¿no? Al final de los tiempos estoy hablando. Y habla de este cielo, que es el primero, el de las aves, el de las nubes, ¿no? El segundo cielo es el universo. Y el tercer cielo es ya en una dimensión netamente espiritual, donde moran los ángeles y la presencia de Dios es, por supuesto, sumamente poderosa, impactante, porque ese es el lugar como el hábitat del Señor por excelencia, ¿no? Para que nosotros tomemos también dimensión, ¿no? Decir, bueno, cuando voy a orar, no voy a orar a un Dios limitado, a un Dios pequeño, no, estoy hablando, bien digo, ¿no? Con el Dios creador de todas las cosas, sumamente poderoso. Por eso Dios es omnipotente, ¿no? Omnisciente, omnipotente porque tiene todo poder, omnisciente porque lo sabe todo, ¿no? Es decir, nosotros nos estamos dirigiendo, tomar conciencia que nos dirigimos a un Padre, pero que es sumamente poderoso, que es sumamente poderoso. Es como Él puede saber mis pensamientos, tus pensamientos, mis sentimientos, nuestros sentimientos. Él conoce todo de nosotros, ¿no? Por eso, ¿qué le vamos a esconder a Dios? ¿No? No le podemos esconder absolutamente nada, ¿no? Yo siempre cuento de ese jovencito que venía a la iglesia, por un tiempo no vino más, y a uno de los líderes yo le dije, che, ¿no está faltando fulano a la iglesia? Sí, pastor, es verdad, hace rato que no lo bueno, vayan a ver, ¿qué le pasa al muchacho? Visítenlo. Y lo fueron a visitar. Y él tiene adelante un jardín, la casa atrás, y lo llamaban, ¿no? Y entonces él sale a la puerta y lo saluda a los muchachos, ¿no? Dice, ¿cómo estás? De allá de lejos le hablaba. Y los chicos le dijeron, no, vení para acá, charlamos un ratito. Y bueno, y se acercó, ¿no es cierto? Y lo extraño era que venía con las manos atrás, en la espalda, ¿no es cierto? Entonces le hablaban, che, te extrañamos, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? ¿Pasó algo? ¿Te ofendimos en algo? Bla, bla. No, está todo bien, decía, ¿no? Y de pronto, como tenía las manos atrás, por ahí se veía humo que salía de atrás, ¿no? Entonces uno de ellos dice, che, me parece que hay humo, ¿no? Entonces sale con la mano así, ¿no? Y acá tenía un cigarrillo, ¿no? Y lo tenía tapadito así. Dice, shh, dice, no quiero que Dios sepa que tengo un cigarrillo. Él pensaba que si le ponía la manito así, Dios no lo iba a ver. Por eso es que no salía de la casa, no sea cosa que Dios lo viera. Pero dentro de la casa, él pensaba que Dios no lo veía. Mira, no sé si es bueno lo que te voy a decir, pero Dios sabe todo, absolutamente todo de tu vida y de la mía también. Diría mi querida hermana Reina, estamos hasta las manos, ¿no? Él sabe todo de nosotros. ¿Qué le vamos a esconder? Ni un cigarrillito le puedes esconder. Tenemos que ser honestos con el Señor. Por eso en la oración tenemos que dejar, por eso el Señor Jesús, entre otras cosas, él decía, no hagan como los hipócritas, ¿no? Fuerte el Señor ahí. No hagan como los hipócritas, que esto lo único que le interesa es ser visto por los demás, ¿no es cierto?, en lugares públicos. Ellos se hacen ver como que son piadosos y que son maravillosos, pero no son así. En realidad no son. Y nosotros ante Dios nos tenemos que mostrar como somos, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros pecados. ¿Y qué le vamos a esconder a Dios? Nada.
¿no? Entonces, por eso esta conciencia de la magnitud del poder de Dios, la grandeza de Dios, y el amor y la misericordia que tiene Él, siendo tan grande y poderoso, que me escuche a mí, te escuche a vos, que somos en el universo, ¿qué somos? Ni siquiera un punto, ni siquiera un punto somos en el universo, ¿no? Entonces, cuán pequeñitos somos y cuán valorados somos por Dios, ¿no? Cuán valorados somos por Él. Entonces, qué importante es esto, saber, cuando voy a orar, no me dirijo a un Dios simple, me estoy dirigiendo a un Dios creador de todas las cosas, con total poder, tremendo poder, pero es un Dios justo y es un Dios de amor, ¿no es cierto?, al cual yo me dirijo, donde vos te dirigís, y sabemos que Él nos va a asistir con su presencia, y lo más maravilloso es sentir su presencia en sentir la presencia de Él en nuestras vidas. Eso es maravilloso, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y te acuerdas que también dijimos, ¿cómo será esto de santificado sea tu nombre? ¿Cómo vamos a orar para que el Señor sea santificado? Si Él es santo, 3 veces santo, dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo voy a orar yo para que Él sea santo? En todo caso, voy a orar para que yo pueda ser santo, ¿no? Pero no se malinterprete. Ahí lo que está hablando, santificar el nombre del Señor, es a través de nuestro testimonio. Así que eso en realidad no es por Él, sino es por nosotros, ¿no? ¿Cuándo santificamos el nombre del Señor? Cuando tu testimonio y mi testimonio dan cuenta de su existencia, dan cuenta de su operar en nosotros, dan cuenta cómo el Señor hace cambiar nuestra forma de vivir, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, ¿no? El Señor hace esos cambios, ¿no? Dicho sea de paso, aquellas personas que hace poquito asisten a estas reuniones que nosotros tenemos, así reuniones virtuales, este, tampoco tenemos que estar sumamente ansiosos de que ya tengo que cambiar todo. No, tranquilo, deja que el Espíritu Santo va obrando, va cambiando y acordate que solo o vos sola no lo podés hacer. Tiene que actuar el Espíritu Santo que nos trae convicción de pecado y nos ayuda justamente a superar. Que dicho sea de paso, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros también cómo orar, ¿no? Por ahí hay un versículo bíblico que le leímos la vez pasada. Dice, precisamente porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? Porque a veces pedimos algo que tiene que ver con alguna necesidad que tenemos, pero esa necesidad que tenemos es nada más que un síntoma de un problema real que tenemos, más profundo. Entonces tenemos que decir al Señor que el Espíritu Santo nos muestre a dónde tenemos que dirigir nuestra oración. Y Dios te lo va a mostrar. Te vas a dar cuenta, vas a tener convicción. Sí, tengo que orar por esto. Por ahí tengo que orar por mi carácter. O tengo que orar, no sé. Yo hace poco le contaba a una hermana, ¿no? Que en mi caso que yo ahora entro en un tratamiento por la pierna para ver qué se puede hacer para que ya me recupere. Yo le decía a la hermana, mira, digo, yo estaba, antes de que me viniera todo este problema, yo estaba buscando la forma de acondicionar bien la camioneta que tengo para poder salir y hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenía que, mis planes estaba cambiarle un par de gomas de neumáticos, ¿no es cierto? También como tuve que renovar el seguro, trabajé con el seguro para renovarlo, y preparé todo. Cuando ya la camioneta ya estaba casi a punto, viene el problema de la ciática. Y yo digo, ¿será que yo tengo que orar por la ciática? ¿O Dios me está mostrando algo y que no quiere que salga? Que ahora no puedo manejarla. ¿Cómo hago con el embriague? ¿No? Hasta la doctora me decía, vos tenés que comprarte una camioneta automática. Dice, así no tenés problema con los pedales. Y yo me reía. Pero ahí me di cuenta, digo, ¿será que por ahí Dios no quiere que salga? ¿O por ahí Dios me está guardando de algo? ¿No? Bueno, era para pensarlo. De todos modos, sirve para pensar otras cosas. También hay negligencia de uno, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas. Pero por eso, cuando vamos a orar,
preguntarle al Espíritu Santo, Señor, mira, yo siento que necesito ser sano de esta pierna, pero hay otra necesidad más importante que quizás es la que me produce estos problemas, ¿no? Por ejemplo, alguien se quedó sin trabajo. Señor, yo te pido un nuevo trabajo, pero hay otra necesidad de fondo que vos me estás mostrando, de que esto es consecuencia de algo que está más profundo y que yo tengo que permitir que el Espíritu Santo trate conmigo. ¿No? Es muy importante esto, porque el Espíritu Santo Él sabe, ¿no es cierto? Él sabe. Eh, Mi pastor siempre decía, primero hay que orar y decirle al Señor, que Él nos muestre cuáles son nuestras necesidades reales e importantes que nosotros tenemos hoy delante de su presencia. Hoy, a ver, ¿cuáles son esas necesidades? Porque por ahí nosotros tenemos una vista más corta y vemos las necesidades más cercanas, pero como te dije antes, quizás estas necesidades cercanas que nosotros tenemos son los síntomas de una necesidad más importante, ¿no? Por eso esto como te decía hace un ratito, de orar y de preguntarle, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo para que Él nos muestre cuál es nuestra necesidad más profunda que podemos tener, ¿no? Y santificado sea su nombre, es nuestro testimonio, nuestro testimonio. Es decir, eso es lo que santifica el nombre del Señor. Cuando nosotros, había un teólogo, no me acuerdo si era Santo Tomás de Aquino o el otro también que tiene unos pensamientos teológicos espectacular, que ahora no me acuerdo el nombre, pero uno de estos teólogos le dice a un discípulo, vamos mañana temprano a salir a predicar al pueblo. Así que bueno, al otro día temprano se levantó el maestro con su discípulo y decididos a predicar en el pueblo. Y salieron a caminar y estuvieron casi toda la mañana caminando de acá para allá, de allá para acá, caminó, paraban por ahí, conversaban con alguien, bla, 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 y volvieron. Y el discípulo le dice, maestro, caminamos y no hemos predicado nada. ¿Eso te parece a vos que no predicamos? Porque predicamos con nuestro ejemplo, predicamos con nuestra vida, predicamos por lo que somos, porque mostramos al mundo lo que Dios hizo en nosotros. Fíjate, ese es el testimonio, ¿no es cierto? Es el testimonio. Y Dios quiere justamente que vos y yo podamos orar al Señor para santificar su nombre, que podamos dar buen testimonio, siempre. Por supuesto que a veces alguno de nosotros, o yo, o vos, o yo, por ahí nos equivocamos en algo y no dejamos un buen testimonio, ¿no? Pero bueno, ahí es donde hay que utilizar el arrepentimiento, saber pedir perdón, arrepentirse y disculparse y todas las cosas que sean necesarias para que vean que hay un buen espíritu en nosotros. Pero siempre, siempre, cuando hablamos santificado sea tu nombre, es cuando nosotros cuidamos el testimonio, porque es la manera como santificamos el nombre del Señor. Amén. Santificamos el nombre del Señor. ¿Qué será venga tu reino? Dice, venga tu reino. ¿Qué será venga tu reino? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice venga tu reino? ¿A qué reino? ¿De qué reino habla Jesús? ¿Qué tiene que ver el reino que Él habla con la oración? ¿A qué se refiere? Eso lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo lunes. ¿Qué es venga tu reino? ¿Qué será venga tu reino? Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hacer una oración ahora por los emblemas que tenemos acá preparados para la cena del Señor. Entonces, le voy a solicitar a dos hermanas. Una es
mi hermana Marcela, creo que la vi, Marcelita, y la hermana estaba por ahí, nuestra hermana Laura, creo que también por ahí anda. Entonces, pero vamos a empezar con Marcelita. ¿Estás, Marcela, ahí? ¿No está Marcela? Marcela Sablac. Ahí está, muy bien. Marcelita, orá por los emblemas que están representando el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. A ver, ¿podés habilitar tu...? Ahí está cerrado. Tengan paciencia. Aleluya. ¿Ahora sí? Ahora sí, muy bien. Muy bien. Señor, te damos gracias, Señor, por el pan, por el vino, Señor, que representan tu sangre y tu cuerpo. Señor, te damos gracias, Señor, por estos emblemas. Señor, cada vez que compartimos la Santa Cena nos unimos a la cabeza que eres tú y al cuerpo que son nuestros hermanos, a la iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por tu sangre derramada que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias por tu cuerpo molido en la cruz. Orriba Catarabasaya. Gracias, Señor, porque podemos compartir la Santa Cena, Señor, y recordar que tú vienes pronto. Oh Ramasaya Arabaquía, gracias por tu gracia y tu inmenso amor en la cruz. Amén y amén. Muy bien. Después que participemos del pan, entonces la hermana Laura va a orar, y después que participemos de la copa, la hermana Reina también va a orar. Ahora les voy a leer lo que dice el apóstol San Pablo acerca de la Santa Cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿No? Entonces, como dijimos, el Señor partió el pan, por supuesto que no es este pan, porque tiene, ¿cómo se llama lo que hace crecer el pan? Bueno, no, levadura, gracias. El pan que se usaba era sin levadura. Todo eso tiene un significado, ¿no es cierto? Por supuesto. Es como que la levadura está asociada con el pecado, ¿no? Pero bueno, participemos todos del pan y inmediatamente después, o ahí mismo, después de participar, dijimos la hermana Laura nos va a guiar en esta oración. ¿No está Laurita? Gracias, Señor. Vamos a pedirle a Débora, entonces. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Débora. Gracias te damos, Señor, porque podemos ser parte, Señor, así como vos lo estableciste en tu palabra, Señor, formamos parte del cuerpo, Dios, del sacrificio, Señor, viene a nuestra memoria el sacrificio que vos hiciste por nosotros en la cruz, Señor, que realmente podamos apreciar todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a hacer por nosotros, Rey. Entregamos en tus manos la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que en este momento que participamos, Señor, de la Santa Cena, podamos reconciliarnos con vos, Señor. Y si hay, Señor, cosas que mejorar en nuestras relaciones con la gente que está a nuestro alrededor, que también nos ayude, Señor. Que tu mano, Señor, de poder esté sobre nosotros, que tu amor, Señor, esté inundando nuestros hogares y que nos ayude, Señor, a levantarnos en esta situación, Rey. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Pablo sigue hablando acerca de Jesús y dice, asimismo, Jesús, ¿no es cierto?, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria
de mí. Participemos entonces de la copa. Y solicito entonces que mi hermana Reina nos guíe en una oración. Gracias. ¿Ahí me escucha? Acá, muy bien. Sí, sí, Reina, te escuchamos. Señor, te damos gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa, Padre Santo, fuimos restablecidos, reconciliados, sanados. Señor, a través de esta sangre tenemos herencia, Padre Santo. Al lado tuyo, Padre Santo, somos coherederos. Señor, a través de esta sangre tenemos promesa, tenemos libertad. Señor, gracias te damos por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque no claudicaste, gracias porque permaneciste, gracias Padre Santo, Señor, porque a través de este sacrificio hoy somos gozosos, hoy tenemos vida plena, hoy podemos sentir, Señor, tu presencia, hoy podemos entrar confiadamente al trono del Señor, del Padre, Señor, podemos ir a charlar y a orar, como dice nuestro pastor, a charlar con Él confiadamente por este sacrificio. Por eso te damos gracias. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Gloria.